Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Dagoberto Gutiérrez, quien no me canso de decir que ha sido un excelente diputado, es una de las mentes que, aunque no compartimos todas las ideas, pero creo que es de esas mentes claras que hay que escuchar, porque su análisis creo que es valioso, profundo y a veces equivocado. A veces equivocado. Honestamente equivocado, le digo yo siempre. A veces equivocado. Bienvenido, Dagoberto. No, Alfredo. Dagoberto, yo creo que nosotros como sociedad estamos viviendo unos retos políticos profundos y peligrosos. Uno de los retos es a lo que yo le estoy llamando la antidemocracia, porque la partidocracia para mí tiene secuestrada la democracia, violenta los preceptos de representatividad al tener ese control monopólico a través del Tribunal Supremo Electoral y las condiciones para meterse al juego político. Creo que violenta los preceptos de transparencia al permitir la impunidad, como tenemos el caso del blindaje de Sigfrido Reyes recientemente. En fin, yo creo que estamos viviendo momentos históricos y que nos están empujando hacia donde no queremos ir. Yo sé que tú sos experto en insurrecciones, yo algo sé de eso, pero yo sí quiero poner un término al que yo le estoy llamando la insurrección constitucional, el derecho que todos los salvadoreños tenemos a la insurrección si se violentan nuestros derechos democráticos. Es buena figura, pero quizá conviene que empecemos por los retos. Por favor. Porque el reto es el obstáculo que se presenta en el camino, es la dificultad, es el factor externo que se registra y se nota. Lo fundamental en el reto es el desafío. Yo soy desafiado cuando entiendo que ese reto es conmigo y que yo he de encargarme de ese reto, he de hacerme cargo de ese reto y que ese reto es carga mía. Ese es el desafío. Los retos se van presentando de manera objetiva, sobre todo en los momentos históricos. Y es cierto lo que vos decís. Este es un momento histórico. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un momento que se corresponde con un proceso. No es una casualidad ni una circunstancia aislada, no. Es un momento que forma parte de un proceso y cuyas explicaciones están en el pasado. Por eso es un momento histórico. Y lo fundamental es el desafío. Es decir, ¿cómo se asume esa problemática? ¿Desde dónde se asume eso? Y aquí ha puesto el centro en el tema de la democracia. Y claro, ese es un tema con espinas. ¿Por qué hay democracia en una sociedad? Cuando un Estado organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. El término antiguo, el de los griegos, la democracia era el gobierno de la minoría. Atenas era una sociedad de esclavos. El 90% eran esclavos. El 10%, unos eran libertos y otros eran libres. Es decir, que cuando hablaron de democracia, estaban hablando del gobierno de ellos, de un poquito de ellos. Y Platón
por ejemplo, decía de que la gente del pueblo no tiene por qué gobernar porque no saben. Los que deben de gobernar son los inteligentes. Los inteligentes. Y por eso en la puerta de su academia había puesto: aquí no entran los que no saben geometría. Y la matemática para él era una medida del coeficiente intelectual de las personas. Y solo los inteligentes debían gobernar. Bueno, esa era la democracia, su democracia. A los ojos de uno, eso era antidemocracia. Porque, por ejemplo, la eclesía, donde se reunía todo el pueblo para tomar decisiones, ahí no estaban las mujeres. Ahí no estaban los propietarios. Ahí no estaban los que no pagaban impuestos. Ahí no estaban los que no eran oradores. ¿Ah? Y entonces, ¿y quiénes tomaban las decisiones? Pero luego las decisiones que se tomaban pasaban a otra instancia que se llamaba bule, donde limpiaban lo que la gente había decidido. Y luego pasaban a otra instancia que se llamaba estrategia, donde estaban los jefes militares. De ahí viene la palabra estrategia. Y ellos eran los que en definitiva decidían qué era lo que se había decidido. Mira qué democracia. Mira qué democracia. Ahora, ¿y cuál es la democracia de nosotros? La democracia de nosotros no es la misma democracia de Francia, no. Ni la misma democracia de Guatemala, no. Ni la democracia de México, no. Es otra democracia. Otra democracia. Y basada, eso sí, en las elecciones y en los partidos políticos. En donde la gente tiene el derecho de votar, pero no de elegir. Pero la gente que vota no tiene derecho de controlar lo que la gente por la que ha votado hace en su nombre. De tal manera que el que vota simplemente decide dejar de decidir para que otro decida en su nombre sin que yo controle lo que ese hace. Esa es la democracia. Claro. Y es cierto lo que vos decís. ¿Es una democracia secuestrada? Sí. Porque todo se hace en nombre de la democracia. Las cosas más oscuras, más deleznables, en nombre de la democracia. Y se dice incluso, es que este es el juego democrático. Entonces hay una lucha entre una democracia y otra democracia. En nuestra Constitución la democracia es representativa. El gobierno es republicano, democrático y representativo. Es democracia representativa. Pero a estas alturas de la vida hay una representación sin representantes. Pero además sin representados. ¿Y quién se considera representado por la Asamblea Legislativa? Para el caso. Muy poca gente. Entonces, se necesita un cambio en la democracia. Democratizando la democracia. ¿Ve qué tema? No se trata de volarle la cabeza a la democracia, no. Democratizando a la democracia, de tal manera que haya una democracia participativa, donde la gente tenga chance de tomar decisiones, de votar por cosas que le afectan, no solo por los candidatos. En ese punto estamos, ¿no? Es decir, se necesita cambiar el juego y cambiar las reglas del juego. Los partidos políticos han secuestrado a la democracia, hoy en este momento. En el pasado estuvo secuestrada por otros sectores. Los partidos políticos no tenían el peso que en 1983 y en el artículo 185 se les dio. Es que ese es un poder inmensísimo. Dice la Constitución, el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto.
todo el poder. ¿Cómo se le da vuelta a eso? ¿Cómo se cambia el juego? El juego y las reglas del juego. Eso es lo que está planteado. Ahora aquí es donde viene la pregunta del millón, como dicen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tragar esa falsa democracia? O mejor dicho, el comportamiento antidemocrático de la clase política. Ajá. Ese es justamente el punto. Esta fuerza que mueva este juego y que mueva estas reglas, ¿viene de los mismos partidos políticos? No. Tiene que venir del seno de la sociedad. Es que de otro modo no ocurre nada. Ahora, pero en este momento la sociedad salvadoreña está postrada. No está enferma, no, está dormida. Y carece de capacidad de reacción. En temas álgidos no hay reacción todavía de la gente, de la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la sociedad despierte y empiece a moverse? A hablar. Hoy los partidos están ya en movimiento para las votaciones del otro año, donde se cambia asamblea y alcaldes. Uno no sabe si en definitiva la gente va a ir a votar, a saber. Una parte de la gente está diciendo que no hay por quién votar. Pero bueno, las campañas electorales sirven, entre otras cosas, para incentivar a la gente. O desincentivar. En este caso, hay condiciones para desincentivar. Sí. Pero eso no resuelve el tema. No. Nueva asamblea, nuevos alcaldes, eso no es ninguna solución al drama que tenemos entre manos. Por eso la solución está en manos de la gente. Pero la gente movilizada, la gente organizada, la gente en pie. En el próximo segmento, Dagoberto, quiero que analicemos el único instrumento que creo yo tiene la sociedad civil para despertar de ese letargo. Y es la Sala de lo Constitucional. Y quiero que analicemos la posibilidad, y yo exhorto a la Sala de lo Constitucional, de quitar el requisito de las 50,000 firmas para organizar nuevos partidos políticos y regresar a las 3,000 firmas para permitirle a la sociedad civil la generación de nuevos vehículos políticos, especialmente ante las elecciones del 2018. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Dagoberto, tú eres abogado desde tu punto de vista legal. ¿Cómo ves tú este proceso de que la Sala de lo Constitucional derogue esos requisitos que básicamente desincentivan y frustran a la sociedad civil en cuanto a sus aspiraciones de participar en política? Tienen que haber razones constitucionales de peso para que la sala mueva eso. Tiene que haber una petición de sectores interesados con argumentos legales constitucionales. Ya existe una petición de parte del Movimiento Auténtico Republicano para derogar esos requisitos. Y pueden encontrarse en la Constitución razones para eso. Porque cuando se ponen requisitos fuertes para organizarse en partidos políticos, se está agotando el derecho de participación y se está afectando a la misma democracia partidaria y electoral. Claro,
Todos sabemos que la razón es que los partidos políticos en este momento funcionan como empresas comerciales, haciendo negocio de una mercancía, que es la política. Que es la política. Y entonces, si es así, todo eso es una actividad que es un negocio. Y entonces hay que cerrarle el paso al resto de la gente. Hay que cerrarle el paso. Como se ha hecho con los candidatos sin partido. Nadie es independiente. No, que todos tenemos una vinculación, por ejemplo, a una filosofía. Estamos vinculados. Pero candidatos sin partido. De tal manera que la gente opte. Esto no debilitaría a este régimen, lo fortalecería. Y pueden encontrarse argumentos jurídicos para que se abra la puerta y la gente participe. Y yo creo que no solo fortalecería la verdadera democracia, evitaría la explosión de esta olla de presión que se está formando. A mí me indigna, en lo personal, de que El Salvador se ha convertido en piñata. Y piñata de todos. Piñata de la clase política, piñata de una parte de la clase empresarial, que yo he criticado mucho con sus prácticas monopólicas y su falta de ética. Piñata de los sindicatos, que han abusado de sus derechos conquistados, entre comillas. En fin, yo creo que el que está pagando la piñata es el pueblo salvadoreño. Exactamente. Es una buena figura eso. La piñata es una cosa a la que las personas pueden tener acceso con solo pasar por donde están reventando una piñata. Cualquiera agarra un garrote y quiebra la piñata. Y en la piñata hay dulces. Cuando un país puede compararse con una piñata, eso quiere decir que ese país está abierto a los más voraces, a los más fuertes. Y entonces queda vacío el país porque la característica de la piñata es que al final no queda nada, solo un montón de papeles. En este caso, un montón de deudas. Y en este caso, claro, un montón de deudas, un montón de fracasos y una guerra social sangrienta. Y un medio ambiente deshecho. Deshecho, un río Lempa agónico, aun cuando es el único río que el país tiene y que nosotros tenemos, de lo que dependemos todos, eso queda después de la piñata. Y los que se beneficiaron de los dulces de la piñata, a saber, es que nadie responde del quiebre de una piñata. Es que la piñata justamente para eso es una figura muy dramática. Y el país es una noción fáctica, física. País, en el caso de nosotros, son apenas 20,000 kilómetros cuadrados. 8 o 9 millones de personas viviendo en esos 20,000 kilómetros cuadrados. 3 millones afuera, otros tantos en otras partes. Ese es el país. Sus ríos, sus volcanes, lo que queda de cafetal, Es una noción física. Sobre ese país funciona una sociedad. En esa sociedad funciona malamente un Estado. Y en ese Estado funciona críticamente un gobierno que se derrumba y se cae a pedazos. Bueno, ¿y el pueblo? Y la población, que es otra cosa. Porque el pueblo es la parte de la población que tiene derechos políticos. La población tiene derechos civiles, ¿cómo no? Pero el pueblo es el que tiene derechos políticos. Supuestamente es hasta el soberano, como dicen algunos juristas, hasta el soberano. En el caso de nosotros, en el país, la Constitución dice que el soberano es el Estado, no es el pueblo.
El Salvador es un Estado soberano. Es el Estado. En otras constituciones se dice que el pueblo es el soberano. Aquí no. Es el Estado. Bueno, tú estás estudiando la Constitución de los Estados Sí, Unidos. documentos históricos. Y ahí se habla que el soberano es el votante, es el pueblo. Que claro, es otra figura. Es otra figura. Ahora, añadámosle a tu análisis de esta situación, añadámosle el elemento del control territorial por parte del crimen organizado. Correcto. Que tiene secuestrado no la democracia, tiene secuestrado el territorio. Añadámosle otra cosa más, la amenaza que se cierne sobre la Fuerza Armada. Aquí probablemente vamos a tener diferencias. Yo soy de los que creo, y yo le he dado un poco de vuelta a las palabras, yo soy de los que creo que mientras vive el ejército vivirá la república. Y a mí, sinceramente, como ciudadano me preocupa esos nubarrones que se van formando en contra de la Fuerza Armada. Y son nubarrones muy bien orquestados, y no solo internamente, sino que externamente. Yo creo que si una escoba va a barrer, debe de barrer parejo. Aquí no es cuestión de agarrar de pelones de hospicio a la Tandona, que algunos miembros cometieron crímenes, abusos y estupideces. Pero tampoco no nos debemos de olvidar que en este gobierno, en el Ejecutivo, están los asesinos del doctor Rodríguez Porto, están los asesinos del padre Pecorini, están los asesinos de la Zona Rosa, están los asesinos que permitieron las masacres de Mayo Cibrián. Y si a eso le agregas elementos de crimen organizado, como sociedades oscuras con capos de la droga, entonces creo que como salvadoreños lo menos que podemos exigir es que la justicia se administre parejo. Has tocado un punto clave. El control sobre el territorio. En una sociedad sana, con un Estado sano, es el Estado el que toma a su cargo el territorio. Porque la noción de territorio no es una noción física, ¿no? Es social, es política, porque el territorio es la población. Y el Estado está en el territorio en forma de trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad, dignidad para la gente. Y en la medida que el Estado asegure todos estos factores, ese territorio tiene seguridad. Tiene seguridad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el país en este momento? El Estado abandona el territorio. En la medida en que abandona estas funciones que son constitucionales. No es un invento de nadie, es el Estado el que tiene esa responsabilidad. Cuando el Estado abandona ese territorio es ocupado. Es que todos los vacíos son ocupados. Esta es una ley física, pero también política. Y el tema es, ¿quién ocupa el territorio en lugar del Estado? Este es el punto. En un principio, las fuerzas de las pandillas, cuando dejan de ser maras, que es un concepto discrecional, con el nombre con el que nacieron hace 25 años, pero luego se convierte en otra cosa, en pandilla, que es otro concepto sociológico. Cuando aparece la pandilla, ya hay control sobre el territorio, ya hay renta.
Ya hay poder económico, y entonces descubren el poder político expresado en la relación con la comunidad. Empiezan a normarle la vida a la comunidad. ¿Quién sale? ¿A qué hora llegan? ¿Quién vive allí? Se trazan fronteras entre una comunidad y otra. Se trazan fronteras. Y asesinan al que la cruza. Y nadie debe incumplir eso. Nadie. ¿Y quién traza esa frontera? Es el Estado con las divisiones administrativas. Claro. Mira lo que ha cambiado. Y luego viene el narcotráfico. Dueños del territorio. Porque lo necesitan. Y en el análisis, Dagoberto, hay que agregarle los vasos comunicantes. Cuando tú escuchas hablar al ministro de Defensa y Seguridad Pública que hay que darle espacio político a las maras, cuando tú ves al ministro de Defensa viajando a Cuba, cuando tú ves la infiltración del crimen organizado en la Fuerza Armada, incipiente pero real, tú te pones a pensar y a preocuparte del control territorial, porque el control territorial no lo vas a recuperar con la Policía Nacional Civil. No. O sea, yo aprecio a la PNC, abogo por la PNC, creo que es, pero no es función de la PNC el control territorial, ni está entrenada para eso. ¿Qué hay de ese análisis, Dagoberto? Es una cosa muy importante esa reflexión. Ahora, el ejército de El Salvador es impermeable a toda esta fenomenología que hemos descrito. No, hombre. Por supuesto que no. No. Es como las iglesias. Y las iglesias son impermeables a las crisis que sacuden la sociedad. No. Y a veces son hasta cómplices, mi querido amigo. Es que de todas maneras, las iglesias, hablando de las iglesias, que tienen un poder intelectual, los sacerdotes son intelectuales, claro. Tienen posibilidad de influir, guiar con su mensaje teológico, por supuesto. Y la Fuerza Armada es permeada por toda esta fenomenología. Ahora, y tiene capacidad la Fuerza Armada para influir positivamente en la solución de esta crisis. Sí, pero ¿está preparada la Fuerza Armada para eso? ¿Está en eso la Fuerza Armada? Eso es lo que uno no sabe. Pero fíjate que yo te escuché y te voy a decir, yo sé que no me oíste porque yo estaba al otro lado de la televisión, pero yo te escuché a ti decir de que los gobiernos militares habían sido más honestos. No honestos, más honestos. Sí. Te escuché decir de que los gobiernos militares habían sido más transformadores. Créeme que a mí me entusiasmaron tus palabras, o sea. Totalmente cierto. Es que realizando una mirada histórica, que es muy necesaria, uno descubre en los gobiernos militares más esfuerzo transformador. El general Sánchez Hernández en enero de 1970, por ejemplo, convoca el primer Congreso Nacional de Reforma Agraria. La guerra con Honduras fue en julio de 1969. En enero estaban ellos en eso. La oligarquía no se los permitió, Alfredo. No se lo permitió. El coronel Molina se tiró a la transformación agraria. No pudo. Washington mismo se tiró a eso.
No pudieron. Bueno, y estos gobiernos tienen en su mente, tan siquiera en su mente, la figura de reforma agraria. Jamás, Alfredo. Pero yo creo que va a ser tema de otro programa, porque ahí sí nos vamos a meter en Honduras, no físicamente. Sí. Pero mi pregunta va a ser, en ese próximo programa, ¿es la reforma agraria la solución de nuestros problemas? No. Lo que ocurre, que siendo nuestro país un país de 20,000 kilómetros cuadrados, ocurre que el sistema de tenencia de la tierra debe ser tan ágil que permita que no haya una manzana de tierra sin que esté cultivada. Ahí entramos al control territorial. Claro. Y encontramos a la seguridad ciudadana. Y encontramos los incentivos para la inversión. Entramos al hecho de la productividad, tanto social como económica. Exacto. Pero van a ser temas de otro programa. En el próximo segmento quiero que hablemos de los nubarrones en otros lados. Exactamente. Y te voy a decir algo sobre las pandillas. Ok. Sí. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Dagoberto, hay un nubarrón que a mí honestamente me tiene preocupado. No solo porque es el faro que ilumina el camino de nuestro presidente, sino que creo que es un derrotero al que no podemos permitir que El Salvador llegue. Y eso se llama Venezuela. La Venezuela chavista o madurista ahora. Qué buen tema, pero antes de llegar a ese tema, déjame decirte unas reflexiones sobre las pandillas. Es que, ¿qué son las pandillas en nuestro país? Son una fuerza política y militar. Una cosa es la Mara, otra cosa es la pandilla y otra cosa la fuerza política militar. Muy bien. ¿Se está derrotando a la pandilla como fuerza política militar? No. Y en algunos casos ni siquiera se está luchando. Claro. Bueno, entonces, si yo no derroto al otro, tengo que negociar. Es que esa es la lógica de la negociación. Porque cuando yo derroto al otro, no tengo necesidad de negociar. Simplemente lo derroto y le pongo las condiciones de la rendición. Así hizo Ulises Grant con el general Lee en la guerra civil estadounidense. Y Grant llegó en una submula llena de lodo. Es que el otro solo iba a firmar. Lee. Aparte de cuál de los dos era mejor militar, esa es otra cosa. Ahí hubo una derrota. Yo te confieso que Robert E. Lee es de mis héroes históricos. Te confieso. Robert Lee, sí. Bueno, ese es un tema muy importante. Aquí, si no se derrota esa fuerza y no se está derrotando, entonces viene la negociación. Ahora bien, ¿y qué es todo ese movimiento de las pandillas? Es un movimiento social, Alfredo. Movimiento social. ¿De dónde nació? De la sociedad. Mira, yo allí sí quisiera, tampoco puedo presumir de corregirte, pero sí quisiera adherir un hecho. Yo no creo que sea un movimiento social. Yo creo que es un movimiento criminal disfrazado de social y tal vez con algunos elementos sociales. Bueno, sí. Es que un movimiento social es el que nace abajo en el seno de la sociedad. 2, un movimiento social es el que nace frente al Estado. Tanto el Estado como conjunto de aparatos
como el estado real de la sociedad en ese momento. Un movimiento social es el que no necesita de legalidad, no necesita de legalidad. Existe, actúa, es fuerza sin legalidad. Un movimiento social es el que va poco a poco, pero sin pausa, penetrando la sociedad. Penetrando la sociedad. Y poco a poco va adquiriendo cabeza política. Fíjate que un movimiento social no es necesariamente un movimiento popular. No, esa es otra cosa. Pero un movimiento popular tiene que ser necesariamente un movimiento social. Pero no todo movimiento social es popular. No que va. Entonces, y cuando hablamos de estas pandillas, estamos hablando de organizaciones fuertes, con gran poder económico, con gran cabeza política, con el que todos negocian. Y hoy que viene esta campaña electoral, ¿y quiénes son los dueños del territorio? Ellos. Y si yo quiero hacer mi campaña electoral, ¿con quién tengo que negociar? Con ellos. Y, ¿ves? Sí, pero mi pregunta, ¿y eso lo tenemos que permitir? Es que no pasa por ese trapiche, porque es un fenómeno social. Es un fenómeno social que no requiere permiso. Pero ahí es donde la sociedad civil decente, basada en el Estado de Derecho, en la legalidad y en la decencia, es a donde tiene que tener instrumentos para no permitir ese tipo de situaciones. Exactamente, es cierto. Y esos instrumentos son sociales, económicos y políticos. Porque la pregunta es, ¿y cuáles son las condiciones de nuestro país que hicieron viable semejante fenómeno? Durante 25 años, Alfredo. ¿Y esto cuándo nació? Cuando terminó la guerra civil. Cuando terminó la guerra. Cuando se generaron los vacíos. Exactamente, la guerra civil. Arena y grupos de los mandos guerrilleros se pusieron de acuerdo, aplicaron un determinado modelo económico que es el que se está hundiendo hoy, Alfredo. No es simplemente una crisis fiscal, no hombre. Es ese modelo que se está hundiendo 25 años después. No es una cosa rápida. Allí nació esto. En 25 años se ha ido desarrollando con toda paciencia y con todas las condiciones. Y complicidad. Y complicidades que uno no las conoce. Uno no las conoce. Pero yo me las imagino. Claro, uno la puede pensar. ¿Y qué hacer con eso? El gobierno está aplicando una política de matanza. Pero eso trae otras consecuencias. Otras consecuencias. Y la Policía Nacional Civil, que tiene que respetar los derechos humanos, que no es una fuerza de control del territorio, no. Que tiene sus cosas establecidas en la Constitución. Que en algunos casos tiene mandos políticos. Claro, es que es una fuerza política, ¿verdad? ¿Cómo no? Al servicio de una determinada política que está allí en la Constitución. ¿Es una fuerza de aniquilamiento? No. Y no puede ser eso. ¿Es una fuerza de combate? Tampoco. Es que Policía Nacional Civil. Pero vamos al origen de este programa. Vamos al origen de este programa. Sí. Cuando cuestionamos la legitimidad de esos mandos políticos, cuando cuestionamos la legitimidad de ese sistema político, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Tenés razón. Es la legitimidad la que está siendo crucificada desde hace décadas. ¿Puede haber legalidad? ¿Cómo no? Que es otra cosa. Esa es otra cosa. Incluso la legalidad se va adaptando y se va adecuando
pero eso no quiere decir que sea Y legítimo. se va comprando. Y se va comprando, incluso comprando, pero la legitimidad no. Porque la legitimidad es aquello en virtud del cual yo digo, eso es bueno, eso es necesario, eso es conveniente. No porque sea legal, no, sino que es correcto. Eso es lo que está crucificado. ¿Y cómo se rescata? ¿Cómo se rescata? Es el problema político. No solo de nuestro pequeño y empobrecido país, sino de otros lugares. Por ejemplo, Venezuela. Toda América Latina hoy es un polvorín. Y todo el planeta hoy está en los entretelones de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en eso. Claro, uno está viendo que han aparecido otros poderes planetarios y que los gobernantes de los Estados Unidos necesitan más sabiduría, porque en materia de fuerza también hay otras fuerzas. Fíjate, para extrapolar los términos, vamos a ver qué me dices de esto. Han aparecido las pandillas a nivel planetario. Claro. Claro. Las mafias a nivel planetario, Alfredo. Sí, tenemos a Corea del Norte, a Irán, a Venezuela, inclusive Rusia, Claro. que no actúan con la legitimidad de sus pueblos. Claro. Que no se te olvide Estados Unidos, Alfredo. Bueno, pero por lo menos Estados Unidos creo yo que es más legítimo que los gobiernos de Corea del Norte, de Irán, de Rusia, porque Rusia es una cleptocracia, o sea, Rusia está en manos de un gángster. Esos son los otros poderes, Alfredo. Los otros poderes que se levantaron a partir del derrumbe de la Unión Soviética. Estados Unidos. Los vacíos que se crearon. Se puede replicar a nuestro país. Estados Unidos consideró que era dueño del mundo. Nosotros salimos beneficiados porque Estados Unidos no decidió meterse a la guerra en este pequeño país y decidió resolver la guerra. Mira, Estados Unidos. Decidió resolver la guerra, pues no la resolvió. Generó otra guerra. Brillante, brillante. Es que resolvió la guerra, pero no el conflicto. No el conflicto. Esas negociaciones apenas resuelven la guerra. Estados Unidos, aquí entre nosotros, pensó que todo estaba resuelto. Incluso movieron sus cuadros diplomáticos más inteligentes y más estudiosos a otras partes del mundo y no hubo de ellos quien siguiera estudiando este pequeño país. No hubo seguimiento. Claro, se tiró eso a que todo estaba resuelto. 20 años después se dan cuenta que no. Ahora, a nivel planetario. Y le está afectando. Claro. Y Estados Unidos tiene claridad intelectual sobre cómo abordar este punto. Todavía no, Alfredo. Ahora, y a nivel planetario, algo parecido. Mira los grandes poderes que se han levantado. Estados Unidos tiene en este momento condiciones para dictar lo que hay que hacer en el planeta. No, ya no. Mira lo que acaba de pasar con Corea del Norte. O lo que está por pasar. Bueno, es que el portaaviones que movieron iba para el otro lado. Para Australia. Bueno, pero eso creo que fue táctica informativa Claro. o desinformativa. Claro, se fue para Australia. Corea del Sur suplicando que no hubiera guerra. Pero hoy leí un artículo de que hay uno de los líderes de Corea del Sur, que es lo que le llaman un hardliner, que se está perfilando como el próximo presidente de Corea del Sur por el propio hecho de que tiene una línea dura contra Corea del Norte. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Japón moviéndose con un gran cuidado. Pero decididamente. El rearmamento de Japón se ha mantenido tranquilo, pero es real.
Corea del Norte prácticamente entra al club atómico, el 9º país con fuerza atómica. ¿Vos No, sabés? no descartemos con que Japón entre a ese club. Ah, No lo descartemos. no. Para eso Japón tiene que alejarse del control estadounidense. Vos sabés que eso para ellos es un problema cultural. Sí, pero con esta administración de Trump eso ha cambiado. Ese precepto era lógico en la mentalidad de Obama. Sí. Pero acordate que Trump entró al poder exigiendo que sus aliados cumplieran con sus obligaciones de defensa. Claro, a Trump se le complicó a partir de la visita de Shinzo Abe a Washington. Correcto. Cuando Abe regresa, buscó a Moscú. Vos sabés que China y Rusia tienen el conflicto de las Islas Kuriles. Rusia les entrega 2 islas, Jabomay y Chicotán, es el nombre de las 2 islas, pero con la condición de que firmen un tratado de paz. La cosa está allí. Pero Japón tiene interés en invertir en la Siberia, en una serie de cosas, y Rusia también, buscando a Rusia. Que Japón hoy invada Rusia o que invada China, eso está En el cacho de un venado. Esa es otra cosa. Entonces hay negociación. No, y estás viendo que China está moviendo tropas a su frontera con Corea del Norte, no para ayudarle a Corea del Norte, es porque ya están anticipando que si llega a haber un conflicto, la emigración que va a haber de norcoreanos a China va a ser enorme. No olvides vos, Alfredo, que jamás China va a permitir que los Estados Unidos ocupen Corea del Norte. Nunca. Es que yo creo que no es la intención ocuparlo. Nunca. El discurso de los Estados Unidos hoy se ha movido a la desnuclearización. Ese es el planteamiento hoy. Las fuerzas de los Estados Unidos nunca han estado en el mar del Japón, ni en el mar Amarillo. El mar del Japón está en el norte y el mar Amarillo está en el sur. Han estado lejos, pero mucho ruido. Mucho ruido. Mira, y lástima porque contigo los programas deberían durar 3 horas, Dagoberto, pero ya me hicieron señales de corte. Esto ya te hicieron. Sí, y ellos son los que mandan. Vaya, pues. Pero estamos pendientes, Dagoberto. Vaya, cómo no. O sea, yo aprecio mucho tu mente analítica, tus análisis. Siempre digo que estar contigo es una educación y te lo agradezco y creo que te lo debe agradecer el pueblo salvadoreño. Está bien. Algo equivocado, honestamente equivocado. Pero bueno. Pero de eso se trata. De eso se trata. Nadie es dueño de la razón. No, hombre. Es correcto. Gracias, Dagoberto. Bueno, Alfredo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.